sangre por la eternidad. Amén. Bienvenidos todos, podemos sentarnos. Y si usted lleva un buen tiempo oyéndome predicar, usted habrá oído una ilustración que doy acerca del momento en el cual, en medio de una discusión con mi esposa, yo exploté. La agarré de la blusa, siempre digo que la agarré del pescuezo, pero fue la blusa, y la senté, recuerdo, en la cama. Y cuando yo vi mi reacción, yo le dije: tú eres la única en todo el mundo que ha sacado lo peor que hay en mí. Entonces, basado en esa experiencia, quiero hacer la siguiente pregunta: ¿quiénes creen ustedes que es el más malo? ¿El que saca la piedra o el que se la deja sacar? En otras palabras, ¿quién es el más malo? ¿El que peca o el que hace pecar? ¿El que siente envidia o el que la despierta? Y recuerdo que en ese momento el Señor me mostró que mi esposa simplemente había sido el instrumento que Él había usado para mostrarme lo que había en mí. Porque en el interior de todos nosotros hay cosas todavía con las cuales tenemos que trabajar. Y nuestra tendencia como seres humanos es siempre echarle la culpa de todo, de nuestros pecados, a otra persona. Desde Génesis, Adán le dijo al Señor: la mujer que me diste. Y la mujer le dijo: la serpiente me engañó. Fue por culpa del diablo, él me hizo caer. Es que estábamos pasando un tiempo tenaz con mi esposa, peleando, y yo no aguanté y salí y la embarré. Yo estaba enojado con Dios y por eso hice lo que hice. Esa mujer me sedujo y por eso yo caí. Él me endulzó el oído con sus palabras dulces y tiernas, y yo quedé fascinada por su encanto y por eso me acosté con él. Ahora, es cierto que la Biblia dice que no podemos hacer pecar a otros. En Mateo 18:7 dice: qué aflicción le espera al mundo porque tienta a la gente a pecar. Y luego Jesús dice: las tentaciones son inevitables, pero qué aflicción le espera al que provoca la tentación. También en 1 Corintios 8:9 dice: tengan cuidado de que su libertad no se convierta en motivo de tropiezo para los débiles. Pero por otro lado, también la Biblia nos habla de aquellos que son mal pensados. Y para un mal pensado todo es pecado. En Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, para los mal pensados, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y en Romanos 14:14 Pablo dice: yo de mi parte estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Y en Romanos 14:22 dice: bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Y este versículo es tan importante que quiero leer su totalidad en otra traducción, en la traducción viviente. Dice: tal vez crees que no hay nada de malo en lo que haces, pero manténlo entre tú y Dios. Benditos son los que no se sienten culpables por hacer algo que han decidido que es correcto. Pero además de esto, Dios quiere que nosotros desarrollemos defensas en contra del pecado. Que no estemos todo el tiempo huyendo del pecado, porque vivimos en un mundo en donde la maldad está. Y por eso vamos a ser tentados por el mal.
Y cuando Jesús estuvo aquí en Juan 17:15, Él hizo la siguiente oración al Padre: no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Y para nosotros ser protegidos del maligno, tenemos que desarrollar defensas, así como tenemos que desarrollar o crear defensas para resistir las enfermedades. Lo mismo tenemos que hacer con respecto al pecado. Y para esto Dios usa a las personas y a las situaciones, para que de esa manera podamos resistir la tentación. Pero Dios también usa a las personas y a las situaciones en la vida para revelar nuestro pecado, nuestro mal genio, nuestra envidia, nuestro orgullo. Dice, o el salmista David en el Salmo 19:12 hizo esta oración: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de esas faltas ocultas. Y esta experiencia que tuve con mi esposa fue hace unos 20 años. Y desde ese día hasta hoy, Dios sigue trabajando con cosas ocultas en mi interior, con chichones, con amarguras que ni siquiera yo sé que están ahí, con pecaditos que todavía están allí. Por ejemplo, la semana pasada fui invitado a predicar a la Universidad Liberty University, que es la universidad cristiana más grande en todo el mundo. Y me invitaron a compartir en una convocación que tienen cada semana para todos los estudiantes. Casi 15,000 se reúnen. Y cuando yo llegué, quedé impactado con ese campus tan espectacular. En mi vida no he visto una universidad más espectacular que esa, y me dio gusto pensar que es cristiana. Pero no solo por lo impactante de la universidad, sino por el ambiente espiritual que había en ese lugar. Se veía en la gente el temor al Señor, y por eso todos asisten a esta convocación que tienen cada semana. Y además después se reúnen, no todos, pero muchos, en grupos de conexión, y tienen una oración las 7 horas del día, o las 24 horas, del día, los 7 días de la semana. Entonces, por todo lado hay temor del Señor. Pero cuando llegué, me enteré que éramos 2 los que íbamos a compartir. Y no solo eso, me enteré que el otro que iba a compartir era más famoso que yo. Era el presidente de la misión bautista en todos Estados Unidos. Es la misión más grande. Entonces yo quería saber, bueno, ¿y cómo va a ser mi predicación? Y todo eso. Me dijeron, lo que pasa es que usted va a predicar en un formato, así me dijeron, de preguntas y respuestas, y solo tiene 15 minutos. Y cuando me dijeron eso, comenzó a salir lo peor que había en mí. Porque yo comencé a pensar, yo viajé desde Bogotá 6 horas en un avión a Washington, luego 3 horas y media de Washington a un pueblito por allá en Virginia que se llama Lynchburg. Perdí 3 días de mi vida solo para responder unas preguntitas. Todo eso pasó por mi mente. Pero luego, yo dije, yo te conozco. Porque Dios ya me la ha hecho antes. Y me puse a reflexionar. Yo sé cuál es el propósito de Dios con esta prueba. Y es que Él sigue confrontando mi falsa humildad. Él sigue confrontando mi orgullo, mis inseguridades, lo solapado que soy. Yo te conozco. Pero luego yo dije, yo voy a pasar esta prueba. Yo voy a honrar esta universidad. Yo voy a mostrar admiración y respeto por el otro predicador. Y por eso, pues, en la sesión de preguntas yo di lo mejor, o traté de dar lo mejor que había en mí, a tal punto que cuando terminamos
el vicepresidente, que fue el que me entrevistó, me dijo, te vamos a invitar otra